Cuando llegué a la granja esa mañana, había una excavadora derribando la cerca que mi padre había construido con sus propias manos. Salí del coche sin entender lo que estaba pasando. Dos hombres llevaban chalecos reflectantes, otro estaba tomando fotografías de la entrada, y un nuevo cartel estaba apoyado contra la puerta. Propiedad privada. Prohibido el paso. Lo observé fijamente durante unos segundos, tratando de encontrar una explicación que no fuera absurda. Esas tierras habían pertenecido a mi familia durante casi 80 años. Mi abuelo plantó allí los primeros olivos. Mi padre amplió la casa, cavó el pozo y construyó el viejo granero en la parte trasera de la propiedad. Y yo crecí creyendo que algún día se lo dejaría todo a mi hijo, Javier. Un hombre con una camisa blanca se acercó a mí. ¿Estás buscando a alguien? Estoy tratando de averiguar por qué están destruyendo mi cerca. Me miró con una expresión extraña, como si yo fuera un vecino confundido. ¿Tu cerca? Esta granja es mía. El hombre respiró hondo y señaló el cartel. Ya no más. Me reí, pero no porque me pareciera gracioso. Fue una reacción nerviosa. ¿Qué quieres decir con que ya no? Sacó una carpeta del coche y la abrió delante de mí. La propiedad se vendió hace 3 semanas. Soy el nuevo propietario. Mi nombre es Miguel Herrera. Tengo 62 años. Toda mi vida pensé que conocía a mi hijo. En ese momento, comencé a darme cuenta de que tal vez nunca lo había conocido realmente. Tomé los papeles de la mano del hombre. Había sellos, firmas, registros y el nombre de una inmobiliaria de Sevilla. Al pie de la última página estaba la firma de Javier. Mi hijo. Eso es imposible. La venta se realizó por poder, dijo el hombre. Toda la documentación estaba aprobada. Ni siquiera contesté. Volví al coche y llamé a Javier. Rechazó la primera llamada. Rechazó la segunda. Al tercer intento, respondió. Papá, no puedo hablar ahora mismo. ¿Vendiste la granja? Por otro lado, permaneció en silencio. No fue un silencio de duda. Era el silencio de alguien a quien habían descubierto. Javier, estoy aquí. La gente está derribando la cerca. Hay un hombre que dice que lo compró todo. Estoy viendo tu firma. Iba a decírtelo. ¿Cuándo? ¿Después de que derriben la casa? No empieces, papá. La forma en que lo dijo me dolió más de lo que esperaba. No había arrepentimiento en su voz. Había irritación, como si el problema fuera que me enteré demasiado pronto. Ven aquí ahora. Estoy trabajando. Vendiste la propiedad de tu abuelo sin que yo lo supiera. Deja todo y ven aquí. Colgó el teléfono. Me quedé de pie junto al coche, con el teléfono en la mano. El nuevo propietario, que más tarde se presentó como Álvaro Moreno, se dio cuenta de que algo andaba mal. ¿No sabías de la venta? No. ¿Pero el poder notarial? Firmé un poder notarial para que mi hijo se encargara de los impuestos y los asuntos bancarios, mientras me recuperaba de la cirugía, no para que vendiera la granja. Álvaro cerró la carpeta lentamente. Entonces, le sugiero que hable con un abogado. Volví a mirar a los hombres que trabajaban. Uno de ellos ya había derribado parte de la cerca. El sonido de la madera al romperse parecía más fuerte de lo normal. Le pregunté cuánto había pagado. Cuando Álvaro me dijo el precio, sentí una mezcla de enfado e incredulidad. La granja se había vendido por menos de la mitad de su valor real. Eso no tiene sentido, dije. Dijeron que había deudas, problemas de mantenimiento y una necesidad urgente de vender. Esta propiedad no tiene ningún tipo de deuda. Álvaro me observó más de cerca. Esa información también parecía ser nueva para él. Javier llegó casi una hora después. Vino acompañado de su esposa, Lucía. Ella cayó primero. Lucía siempre había sido educada conmigo, pero esa mañana no intentó ocultar su incomodidad. Miguel,
Armar un escándalo aquí no va a cambiar nada. Todavía ni siquiera he empezado con el escándalo. Javier salió del coche y evitó mirarme. Mi hijo tenía 35 años, 2 hijos pequeños, y era dueño de una tienda de muebles en Córdoba. Durante años, lo ayudé cuando el negocio no iba bien. Le pagaba a los proveedores, le adelantaba dinero, y nunca le pedí nada a cambio. En mi opinión, eso es lo que hacía un padre. En su mente, tal vez se había convertido en una obligación. ¿Por qué lo vendiste?, pregunté. Necesitaba el dinero. ¿Cuánto recibiste? Eso no importa. Me importa. Lucía se cruzó de brazos. Javier estaba ahogado en deudas. La tienda estaba al borde del cierre. El banco no le concedería más crédito. ¿Y por qué no me lo dijiste? Porque nunca accedes a vender nada, respondió ella. Para ti, todo lo que perteneció a tu padre se ha vuelto sagrado. Miré a Javier. ¿Falsificaste algo? No. El poder notarial me otorgó poderes. Administrar, no robar. Finalmente me miró. Yo no robé. Vendí una propiedad que de todos modos habría sido mía algún día. Esa frase me dejó sin palabras. No por dinero, ni siquiera para la granja, pero debido al frío. Hablaba de una herencia como si yo ya estuviera muerto. Todavía estoy vivo, Javier. Lo sé. Así que nada de esto te pertenecía. Se pasó la mano por la cara con impaciencia. Papá, esa granja no era más que un gasto. La casa necesitaba reformas. Los olivos apenas daban fruto y nadie en la familia quería vivir allí. Yo solía vivir aquí. Pasaste la mitad del tiempo en la ciudad por culpa de los médicos. Lucía se unió de nuevo a la conversación. La venta ya está hecha. Lo mejor ahora es aceptarla y evitar problemas. Álvaro, que había estado escuchando todo desde unos pocos metros de distancia, se acercó. Disculpen la interrupción, pero necesito entender algo. El señor Javier me aseguró que toda la familia estaba de acuerdo con la venta. Javier no respondió. Álvaro volvió a abrir la carpeta y sacó una hoja de papel. También se afirma que dentro de los edificios no había objetos, documentos ni propiedades pertenecientes a terceros. Aquí no hay nada, dijo Javier rápidamente. La casa está prácticamente vacía. Lo miré. ¿Entraste al granero? Por primera vez desde su llegada, Javier parecía incómodo. ¿Qué granero? El viejo granero, detrás del olivar. Se encogió de hombros. Esa cosa ha estado bajo llave desde antes de que muriera mi abuelo. ¿Así que vendiste todo sin comprobar qué había dentro? Lucía suspiró. Miguel, no te inventes cosas. Es un cobertizo lleno de herramientas oxidadas. Pero ella no lo sabía. Ninguno de ellos lo sabía. Cuando mi padre aún vivía, nadie tenía permitido entrar en ese granero. Ni siquiera yo. Durante años le pregunté por qué. Siempre cambiaba de tema. Decía que había cosas viejas, documentos sin importancia y recuerdos que prefería guardar para sí mismo. Sin embargo, en la última semana de su vida, me llamó al hospital. Estaba débil y apenas podía hablar. Me pidió que me acercara y me tomó del brazo. No dejes que Javier venda el terreno. En aquel momento, pensé que simplemente era el miedo de un anciano a que la propiedad dejara de pertenecer a la familia. Luego dijo algo más. Y si alguna vez intentan apoderarse de la granja, abran el granero antes de que lo hagan. Pregunté qué había dentro. Mi padre miró hacia la puerta del dormitorio, como si temiera que alguien pudiera estar escuchando. La verdad sobre esta familia. Murió 2 días después. Nunca tuve el valor de abrir el granero. Hasta esa mañana. Miré a Álvaro. ¿La venta incluye todos los edificios? Sí. Así que ahora el granero también es tuyo. Técnicamente, sí. Señalé la parte trasera de la propiedad. Antes de que derriben nada, quiero entrar ahí. Javier se colocó frente a mí.
No hay razón para eso. Apártate del camino. Papá, esto solo empeorará la situación. ¿Qué es exactamente lo que temes que encuentre? No respondió, pero Lucía lo miró. Fue rápido. Una mirada breve, casi imperceptible. Aún así, lo vi. Y en ese momento comprendí que la venta de la granja podría no haberse producido únicamente a causa de las deudas. Álvaro cogió las llaves del coche. Ya podemos irnos. Caminamos hasta el viejo granero. La estructura estaba ubicada detrás de los olivos, apartada de la casa principal. Las paredes estaban manchadas, parte del techo se había derrumbado y las ventanas permanecían tapiadas. Cuando llegamos a la puerta, noté algo que no tenía sentido. El granero llevaba abandonado más de 15 años, pero el candado era nuevo. Miré a Javier. Dijiste que nunca habías estado aquí. Se puso pálido. Extendí la mano hacia el candado y vi marcas recientes en la madera, como si alguien hubiera intentado forzar la puerta y se hubiera dado por vencido. Entonces oí un ruido que venía del interior. No parecía un animal. Parecía como si estuvieran arrastrando algo metálico por el suelo. Nadie dijo una palabra después de aquel ruido. Me quedé mirando la puerta, intentando asimilar lo que acababa de oír. Álvaro también lo oyó. Dio un paso atrás y preguntó, ¿hay alguien dentro? Sin respuesta. Javier se pasó la mano por la nuca, visiblemente nervioso. Debe ser algún tipo de animal. Este lugar lleva años cerrado. Lo miré. Acabas de decir que nunca has estado aquí. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Apartó la mirada. Lucía fue quien respondió. Miguel, sinceramente. Estamos perdiendo el tiempo. El comprador ya es el dueño de la propiedad, pero Álvaro interrumpió. Antes de cualquier reforma, también quiero saber qué hay dentro. Tomé la llave vieja que mi padre guardaba en un cajón de la casa. Nunca la había usado. Ni siquiera sabía si todavía funcionaba. Lo coloqué en el candado. No pasó nada en el primer intento. El lunes oí un crujido. El candado se abrió. Abrí la puerta lentamente. Una nube de polvo llenó el aire. El olor a madera vieja, aceite y heno parecía inalterado desde la infancia. La luz del sol solo entraba a través de pequeñas grietas en las tablas. En el interior había un viejo tractor cubierto con una lona, estantes llenos de herramientas oxidadas, barriles vacíos, cuerdas colgantes y muebles viejos. A primera vista, Javier parecía tener razón. Era simplemente un viejo granero. Aún así, seguí caminando. Mi padre jamás habría protegido ese lugar durante décadas solo por tener herramientas viejas. Pasé la mano por el banco de trabajo de un carpintero. La capa de polvo era espesa, pero había algo extraño. Justo en el centro de la encimera había un espacio completamente limpio, como si algún objeto hubiera sido retirado de allí hacía tan solo unos días. Me agaché para ver mejor. Las marcas aún eran nuevas. Alguien estuvo aquí. Javier respondió de inmediato. Imposible. Lo miré. Entonces explícalo. No pudo hacerlo. Álvaro comenzó a recorrer el granero, examinándolo todo con atención. Mientras tanto, encontré otra cosa. Había huellas en el suelo. No había muchos, pero estaban grabadas en el polvo acumulado. Huellas recientes. Alguien había entrado allí. Lucía se dio cuenta de que los estaba observando e intentó cambiar de tema. Esto podría deberse a los trabajadores. Álvaro negó con la cabeza. Mis empleados nunca han estado aquí. Volvió el silencio. Fue entonces cuando noté otra diferencia. Desde que era niño, recuerdo una gran estantería contra la pared del fondo. Ahora estaba a pocos centímetros de distancia. Parecía demasiado poco, pero conozco ese granero desde que era niño. La estantería nunca se había movido de ese sitio. Me acerqué lentamente. «¿Miguel?», dijo Javier. «¿Qué?». «Déjalo». Seguí caminando. Sujeté uno de los lados del estante. Era pesada. Muy pesado. Álvaro vino a ayudarme.
Empujamos juntos. La madera se deslizó lentamente sobre el suelo de piedra. Cuando movieron la estantería, todos se quedaron paralizados. Detrás de ella había una puerta, pequeño, hecho de hierro, completamente oculto. Lucía se llevó la mano a la boca. Nunca había visto nada igual. Yo tampoco. Mi padre había construido un compartimento secreto dentro del granero. Solo había una inscripción grabada en el metal de la puerta. 1958, sin nombre, sin explicación. Solo ese año. Álvaro pasó la mano por el ojo de la cerradura. Está cerrado con llave. Miré a mi alrededor. Una pequeña llave colgaba de un clavo oxidado, envuelta en un trozo de cuero reseco. Mi padre había dejado la llave justo allí, como si supiera que algún día alguien la estaría buscando. Lo coloqué en la cerradura. Giró sin resistencia. La puerta se abrió lentamente. Detrás de ella había una pequeña habitación de piedra, sin ventanas, sin muebles, solo una enorme caja fuerte vieja apoyada contra la pared. Era mucho más grande de lo que cualquiera de nosotros imaginaba. Los ojos de Javier se abrieron de par en par. ¡Dios mío! Por primera vez desde aquella mañana, vi la codicia grabada en su rostro. Dio 2 pasos apresurados. Tiene que haber dinero ahí dentro. Álvaro lo agarró del brazo. Nadie toca nada. Nos quedamos allí parados unos segundos mirando la caja fuerte. Era un modelo antiguo, fabricado íntegramente en hierro fundido, con mecanismo de combinación y cerradura auxiliar. Pasé la mano por la superficie cubierta de óxido. Fue entonces cuando sentí algo atascado en mi espalda. Un sobre. Amarillento por el paso del tiempo. En la portada solo había una frase escrita de puño y letra de mi padre. Para quien abra este granero después de mi muerte. Me empezaron a temblar las manos. Abrí el sobre lentamente. Dentro solo había una hoja de papel doblada. Comencé a leer en voz alta. Si has llegado hasta aquí, significa que alguien desobedeció mi última petición. Le eché un vistazo rápido a Javier. Bajó la cabeza. Continué. No abras esta caja fuerte antes de averiguar quién intentó encontrar lo que hay dentro. Franci cada uno. Eso no tenía sentido. Continué leyendo. Porque si la caja fuerte se abre por el motivo equivocado, nuestra familia perderá mucho más que solo esta granja. Álvaro respiró hondo. Tu padre sabía que alguien vendría a buscar esto. Voy a pasar la página. Había una frase más. Corto, directo. Eso es suficiente para que se te hiele la sangre. El verdadero ladrón entró en este granero antes que vosotros. Y probablemente todavía esté entre vosotros. Lentamente levanté la vista. Solo éramos 4 dentro. Ue, mi hijo Javier, Lucía y Álvaro. Pero en ese momento, todos empezaron a mirarse unos a otros como si alguien pudiera estar ocultando la verdad. Durante varios segundos, nadie se atrevió a hablar. La frase escrita por mi padre pareció cambiar por completo el significado de todo. El verdadero ladrón entró en este granero antes que tú. Volví a mirar a Javier. Evitó mirarme. Lucía mantenía los brazos cruzados, pero respiraba más rápido que antes. Álvaro fue el primero en romper el silencio. Nunca había puesto un pie en esta propiedad antes del día en que firmé el contrato de compraventa. Si esta carta dice la verdad, alguien ha estado aquí recientemente. Bajé la mirada al suelo. Las huellas. La encimera está limpia. El nuevo candado. Ahora todo tenía sentido. Pero había una pregunta mucho más importante. ¿Quién había cambiado el candado? Me volví hacia Javier. ¿Nunca has estado aquí? Tardó unos segundos en responder. Lo intenté. Esa respuesta me impactó como un puñetazo. ¿Lo intentaste? Han pasado unos 4 meses. Lucía cerró los ojos por un instante, como si se diera cuenta de que su marido acababa de cometer un error. ¿Por qué?
Javier respiró hondo. Porque un abogado dijo que mi abuelo podría haber escondido documentos importantes en la granja. Mi corazón se aceleró. ¿Qué abogado? Ignacio Robles. Nunca antes había oído ese nombre. ¿Cómo llegó a tu vida? Fue recomendado por un asesor financiero cuando la tienda comenzó a acumular deudas. Javier contó que, durante una reunión, mencionó que la familia poseía una antigua granja heredada de su abuelo. Según él, el comportamiento de Ignacio cambió por completo al escuchar el nombre de la propiedad. Hizo demasiadas preguntas. Quería saber dónde estaba. ¿Cuántas hectáreas tenía? ¿Quién era el anterior propietario? Y, lo más importante, si el granero construido en la década de 1950 aún existía. En aquel momento, Javier pensó que se trataba simplemente de curiosidad profesional. Hoy, parecía algo distinto. ¿Fue él quien mencionó el granero? Pregunté. Sí. ¿Y qué fue exactamente lo que dijo? Javier bajó la cabeza. Se rumoreaba que mi abuelo escondía algo de gran valor. Lucía decidió unirse a la conversación. Nunca habló directamente de dinero. La miré. Así que ya lo sabías. Dudó un momento antes de responder. Sabía que Javier quería revisar el granero. Y viniste hasta aquí escondiéndote de mí. Ninguno de los dos respondió. Álvaro caminó lentamente por la pequeña habitación donde se encontraba la caja fuerte. Mientras examinábamos los muros de piedra, captó nuestra atención. Ven a ver esto. Había arañazos en la pared junto a la caja fuerte. No eran grietas. Parecían marcas dejadas por herramientas metálicas. Alguien había intentado forzar la caja fuerte. Pasé los dedos por los arañazos. Todavía estaban relativamente limpios. Mucho más reciente que el resto del muro. Intentaron abrirlo. Álvaro estuvo de acuerdo. Y se rindieron. Javier negó con la cabeza. No fuimos nosotros. Lo miré directamente. ¿Estás seguro? Nunca logré entrar. Pero acabas de admitir que viniste hasta aquí. Respiró hondo. La llave no funcionaba. El viejo candado estaba atascado. Nos fuimos. Eso me recordó otro detalle. Cuando abrimos la puerta del granero, el candado estaba prácticamente nuevo. Así que hice la pregunta que nadie quería oír. Si tú no cambiaste el candado, ¿quién lo hizo? Volvió el silencio. Comencé a observar cada rincón de aquella pequeña habitación. Mi padre era extremadamente organizado. Nada de lo que había allí parecía haber sido colocado por casualidad. Fue entonces cuando me fijé en una pequeña caja de madera pegada detrás de la caja fuerte. Era tan discreta que casi pasó desapercibida. Saqué la caja con cuidado. Dentro había un manojo de llaves viejas, un reloj de bolsillo parado exactamente a las 4:20 de la tarde y una pequeña libreta de tapa negra. Lo abrí por la primera página. Era el diario de mi padre. Las notas iniciales trataban sobre la cosecha, los empleados y el mantenimiento de la granja. Pero unas páginas más adelante, el texto cambió por completo. Las frases se hicieron más cortas, más tenso, más sospechoso. Uno de ellos me llamó la atención de inmediato. Hoy un hombre volvió a preguntar por el granero. Continué leyendo. Dice ser abogado. Simula interés por el terreno, pero hace demasiadas preguntas sobre una caja que nunca le he mencionado a nadie. Sentí un nudo en el estómago. Voy a pasar algunas páginas más. Él sabe de la existencia de los documentos. Miré a Javier. ¿Ese abogado se llamaba Ignacio? Se acercó para mirar. No tenía por qué responder. En la página siguiente, mi padre había escrito su nombre completo. Ignacio Robles. La fecha de esa nota era de 19 años antes, mucho antes de que Javier abriera su tienda, mucho antes de que existiera la deuda. Mi padre ya conocía a ese hombre, y era evidente que ella le tenía miedo. Continué hojeando el diario.
Las últimas páginas habían sido arrancadas. No desgarrado por el tiempo. Comience con cuidado. Alguien se los había llevado. Mi padre jamás haría eso. Jamás destruyó ni un solo registro de la granja. Alguien entró en ese compartimento secreto después de su muerte. Alguien abrió el diario. Me llevó exactamente las últimas páginas y dejó todo lo demás atrás. Álvaro acercó su rostro al cuaderno. Si esas páginas fueron eliminadas, quienquiera que lo haya hecho, sabía exactamente lo que estaba buscando. Javier empalideció. ¿Pero quién pudo haber entrado aquí? Antes de que nadie pudiera responder, oí que el motor de un coche se detenía fuera del granero. Entonces, las puertas se cerraron de golpe. Pasos rápidos. Y una voz masculina que resonaba desde el exterior. ¡Javier! Necesito hablar contigo ahora mismo. Mi hijo se puso completamente blanco. Ni siquiera necesitó decir quién era. Por su expresión, lo entendí inmediatamente. El abogado acababa de llegar a la granja. Javier permaneció inmóvil. Por primera vez desde que todo comenzó, vi verdadero miedo en su rostro. No era el miedo a perder dinero. Era el miedo a encontrarme con alguien que no esperaba ver allí. Lo miré. ¿Es Ignacio? Él simplemente asintió con la cabeza en señal de confirmación. Antes de que cualquiera de nosotros pudiera salir del compartimento secreto, la voz volvió a resonar desde el exterior. ¡Javier! ¡Sé que estás ahí! Álvaro cerró rápidamente la puerta de hierro del escondite. Nadie está hablando de la caja fuerte. Acepté de inmediato. Si ese hombre había estado buscando algo durante casi 20 años, no tenía sentido regalar la respuesta. Salimos del granero como si nada hubiera pasado. Un SUV negro estaba estacionado cerca de la casa. Junto a él se encontraba un hombre bien vestido, de unos 60 años, que sostenía un maletín de cuero. Sonrió al vernos, pero la sonrisa se desvaneció cuando se dio cuenta de que la puerta del granero estaba abierta. Sus ojos se dirigieron directamente al candado que colgaba. Fue un movimiento muy rápido, casi imperceptible. Pero lo vi. No nos miró primero. Miró el candado. Luego, hacia la puerta. Solo entonces fingió sorpresa. Señor Miguel, lamento mucho toda esta confusión. Me acerqué lentamente. ¿Nos conocemos? Extendió la mano. Ignacio Robles, abogado. No lo pulsé. Así que eres tú. Mantuvo la mano extendida durante unos segundos antes de retirarla. Él siguió sonriendo. Pero ahora había tensión en su rostro. Vine en cuanto supe que había un desacuerdo sobre la venta. Álvaro se cruzó de brazos. Interesante. Ignacio se volvió hacia él. ¿Por qué? Porque nadie le advirtió, señor. La sonrisa desapareció por un instante. Eso fue suficiente. Javier me llamó. Miré a mi hijo. ¿Llamaste? Respondió de inmediato. No. Todos guardaron silencio. Ignacio se dio cuenta de su error. Intentó corregirlo. Quiero decir, me imaginaba que algo así podría suceder, pero ya era demasiado tarde. La mentira había sido descubierta. Me acerqué. ¿Has estado en esta granja antes de hoy? Nunca. Tomé el diario de mi padre, que aún tenía en mis manos. Lo abrí directamente en la página donde aparecía su nombre. Sin decir palabra, le entregué el cuaderno. Él miró. Durante menos de un segundo. Eso bastó para reconocer la firma mencionada allí. Luego cerró rápidamente el diario. Eso no prueba nada. Así que admites que conocías a mi padre. Ignacio respiró hondo. Tu padre era un hombre difícil. Eso lo confirmó todo. Él conocía muy bien a mi padre. Mucho antes de Javier. Mucho antes de las deudas. Mi corazón se aceleró. ¿Qué querías aquí hace 19 años? Tardó unos segundos en responder. Quería comprar la propiedad. Eso es mentira.
Me miró fijamente. ¿Perdón? Si se tratara solo de la granja, no habrías preguntado específicamente por el granero. Por primera vez, Ignacio perdió por completo el control de su expresión. Fue solo por un instante, pero lo suficiente como para demostrar que tenía razón. Álvaro también se dio cuenta. Creo que habrá que investigar esta venta. Ignacio cerró el maletín de cuero. Cuidado con las acusaciones sin pruebas. Fue entonces cuando oí a Lucía hablar detrás de mí. Javier, nunca me dijiste esto. Iré. Miró a su marido como si ella también estuviera descubriendo parte de la historia en ese momento. Dijiste que conociste a Ignacio hace unos meses. Javier evitó mirarnos a cualquiera de nosotros. Ue. ¿Cuánto tiempo hace que se conocen? Pregunté. Respiró hondo. Casi 5 años. Me hirvió la sangre. 5 años. Durante 5 años mantuvo una relación con ese hombre, ocultándolo de toda la familia. Ignacio intentó interrumpir. Eso no importa. Sí, lo ha hecho. Volví a coger el diario. Mi padre escribió que regresaste varias veces buscando una caja escondida. Ignacio permaneció en silencio. ¿Qué tipo de caja era esa? Sin respuesta. ¿Qué hay dentro de esa caja fuerte? Una vez más, silencio. Fue en ese preciso instante cuando me di cuenta de algo extraño. Mientras hablábamos, Ignacio no me miró en ningún momento. No está mal, Javier. Ni siquiera para Álvaro. Tenía la mirada fija en la ventana lateral del granero, como si intentara calcular la distancia hasta la puerta, como si estuviera buscando una oportunidad. Seguí su mirada, y lo entendí. La puerta del granero seguía abierta. El compartimento secreto, no. Pero el acceso era completamente gratuito. Antes de que pudiera reaccionar, Ignacio empujó con fuerza a Álvaro. La carpeta se cayó al suelo. Los papeles volaban por el patio. Él corrió, directamente al granero. ¡Atrápenlo!, grité. Entramos justo después. Cuando llegué a la puerta, oí un fuerte golpe que venía de atrás. Ignacio ya había llegado a la estantería oculta. Parecía conocer el camino de memoria. Empujó con desesperación la madera, intentando alcanzar la puerta de hierro. Pero cuando finalmente logró abrir el compartimento, se detuvo por completo. La caja fuerte seguía allí, cerrado, intacto. Aún así, una sonrisa apareció lentamente en su rostro. Todavía hay tiempo. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta. Pensé que iba a sacar una pistola. Pero no. Sacó una pequeña llave de latón. Muy viejo. Lo alzó delante de todos. Me miró fijamente y dijo, casi en un susurro: Tu padre solo ocultó la mitad de la verdad. Luego se acercó a la caja fuerte e introdujo la llave en una cerradura cuya existencia ninguno de nosotros habíamos notado. ¡No! Corrí hacia Ignacio, pero él era más rápido. La pequeña llave de latón giraba con facilidad. No era la cerradura principal de la caja fuerte. Era una segunda cerradura, oculta tras una pieza de hierro que parecía un mero detalle de la estructura. Oí un clic metálico. Entonces, un pesado mecanismo comenzó a moverse en el interior. Todos contuvieron la respiración. La enorme puerta de la bóveda se abrió apenas unos centímetros. Ignacio sonrió. Finalmente. Pero antes de que pudiera meter la mano, Álvaro lo apartó de un empujón. Ambos cayeron al suelo. El maletín de Ignacio se abrió y decenas de documentos quedaron esparcidos por el suelo de piedra. Mientras intentaban levantarse, me acerqué a la caja fuerte. Esperaba encontrar lingotes de oro, joyas, montones de dinero antiguo. Pero no había nada de eso. En el interior, solo había 4 cajas de madera perfectamente organizadas, un tubo de cuero para mapas, una pequeña caja de metal y una pila de sobres sellados. Todos tenían la misma letra. De mi padre. Tomé el primer sobre.
En la parte delantera se leía: «Solo se abrirá si intentan vender la granja». Sentí una opresión en el pecho. Mi padre, en efecto, lo había previsto. Rompí el sello. Había una carta. Empecé a leer. «Hijo, si esta carta ha llegado a sus manos, significa que no logré evitar que nuestra familia fuera engañada. Probablemente usted cree que el verdadero tesoro de esta propiedad se encuentra dentro de esta caja fuerte. No lo es». Miré a Ignacio. También escuchó atentamente cada palabra. Continué. «Durante años, dejé que mucha gente creyera que estaba escondiendo oro. Fue intencional. Cuanto más buscaban riquezas, menos se daban cuenta de lo que realmente estaba protegido». Álvaro frunció el ceño. «¿Entonces? ¿Qué estaba ocultando?». Continué leyendo. La primera caja contiene todos los registros de compra de terrenos vecinos, desde 1958. Abrí la primera caja. Estaba completamente lleno de escrituras antiguas, contratos y registros de la oficina de registro. Mi padre lo había organizado todo en orden cronológico. Tomé uno de los documentos. El apellido aparecía repetidamente, pero hubo otro apellido que me llamó la atención. Robles. El mismo apellido que Ignacio. Lentamente levanté la vista. «¿Tu familia?». Ignacio cerró los ojos. No respondió. Volví a los documentos. Los documentos demostraban que el padre de Ignacio había intentado comprar ese terreno décadas antes. Fracasado. Mi abuelo rechazó todas las ofertas. Después de eso, comenzaron disputas legales que se prolongaron durante años. Pero todos ellos fueron derrotados por nuestra familia. La segunda caja contenía mapas antiguos. Cuando desenrollamos el más grande sobre una mesa oxidada, notamos una diferencia significativa. Los límites de la granja eran mucho mayores que los registrados actualmente. Álvaro acercó su rostro. «Esto no puede ser correcto». Tomé otro documento. Fue autenticado por una notaría de la provincia. Según ese registro, una gran extensión de olivos nunca se había vendido legalmente. Ella siguió vinculada a la herencia de mi abuelo. Es decir, no Javier. Yo tampoco. No Álvaro. En aquel momento, solo éramos propietarios de una parte de la propiedad. La otra parte nunca participó en la negociación. Álvaro estaba completamente sorprendido. Así que compré una granja que, legalmente, ni siquiera se corresponde con lo que está registrado. Exactamente. Ignacio bajó la cabeza. Por primera vez desde su llegada, parecía derrotado. Pero aún faltaba la tercera caja. Lo abrí lentamente. Dentro había fotografías antiguas, recortes de periódico y una pequeña grabadora de cinta. Todavía funcionaba. Dejé a un lado las pilas que encontré. Pulsé el botón. Tras unos segundos de estática, oí la voz de mi padre. Si alguien ha encontrado esta grabación, es porque Ignacio Robles finalmente encontró la caja fuerte. Todos se quedaron paralizados. Mi padre parecía estar hablándole directamente a él. «A estas alturas, seguro que ya has convencido a alguien de mi familia para que venda todo». Ignacio apretó los puños. Seguimos escuchando. «Pasaste casi 20 años buscando documentos que nunca entendiste». La grabación se detuvo brevemente. Luego llegó la frase que cambió la historia por completo. «Porque no soy el verdadero propietario de la tierra que su familia está tratando de reclamar». Volví a mirar los documentos. Mi padre continuó. «Es Miguel». Mi corazón se aceleró. «¿Ue?». La grabación continuó. Cuando su abuelo se dio cuenta de que la familia Robles intentaría apoderarse de esas tierras de todos modos, registró la parte más valiosa directamente a nombre de mi hijo, cuando aún era un niño. No podía respirar. Mi padre nunca me había contado esto. Nadie lo sabía. Ni siquiera yo. Continuó. Me aseguré de mantenerlo todo en secreto hasta mi muerte. Si se lo hubiera dicho antes,
Habrían intentado presionar a Miguel o falsificar documentos. Álvaro se pasó la mano por el pelo. Por lo tanto, la parte más valiosa de la granja nunca podría haberse vendido. Negué con la cabeza lentamente, porque había sido mía durante décadas. Ignacio esbozó una extraña sonrisa, una sonrisa cansada, como alguien que finalmente aceptó la derrota. Pero entonces dijo algo que nos hizo olvidar a todos la grabación. Todavía no lo entiendes. Lo miré. ¿Entender qué? Señaló la cuarta y última casilla. Lo que buscas. No está en las escrituras. Ahí está. Miré la caja. Era más pequeño que los demás, mucho más ligero. En la tapa solo había una frase escrita por mi padre. La verdad que nadie en la familia puede ocultar. Respiré hondo. Levanté la tapa lentamente. Y en el momento en que vi lo que había dentro, sentí que mis piernas flaqueaban, porque esa última caja no contenía ningún documento. Ella guardó las pruebas. Pruebas capaces de destruir a mi familia para siempre. Mis manos permanecieron inmóviles sobre la tapa de la caja. Nadie se acercó. No Javier. No Lucía. No Álvaro. Incluso Ignacio permaneció en silencio. Respiré hondo y levanté la tapa. Solo había 3 objetos dentro: una unidad flash USB, un sobre sellado y una pequeña fotografía. Primero tomé la foto. Era antigua. En la foto aparecía mi padre junto a mi abuelo y un hombre más joven. Me tomó unos segundos reconocer ese rostro. Era Ignacio, mucho antes de convertirse en abogado. Voy a darle la vuelta a la fotografía. En la parte de atrás, mi abuelo había escrito: el día que descubrí quiénes eran realmente. Abre el sobre. Dentro había una sola carta. Esta vez escrito por mi abuelo. Si estás leyendo esto, significa que nuestra familia ha sido engañada una vez más por la familia Robles. Continué leyendo. Mi abuelo me explicó que el padre de Ignacio había intentado varias veces apoderarse de esas tierras utilizando documentos falsificados. Cuando se dio cuenta de que no lo lograría, empezó a buscar cualquier resquicio legal para recuperar la propiedad. Por eso, el verdadero registro de las tierras más valiosas permaneció oculto durante tantos años. Miré a Ignacio. Ya no negaba nada. Mi padre nunca se rindió, dijo en voz baja. Y yo tampoco. Álvaro respiró hondo. Así que toda esta venta estaba planeada. Ignacio lo confirmó con un leve movimiento de cabeza. Solo hizo falta convencer a alguien de la familia para que vendiera la granja. Todos miraron a Javier. Mi hijo bajó la mirada. Nunca supe de esta historia. Pensé que solo estaba salvando mi empresa. Pero decidiste ocultármelo todo, respondí. No pudo responder. Tomé la memoria USB. Álvaro trajo un ordenador portátil que estaba en su coche. Conectamos el dispositivo. Había docenas de archivos digitalizados, contratos, registros antiguos, correspondencia e incluso grabaciones de reuniones. Entre ellas, una conversación nos llamó la atención. Era Ignacio hablando con Javier meses antes de la venta. La voz era clara. No te preocupes, una vez vendida la propiedad, nadie sabrá lo que realmente hay allí. Javier respondió inmediatamente a la grabación. ¿Estás seguro de que esto es legal? Déjame esta parte a mí. La grabación ha finalizado. El granero quedó en silencio. Javier se pasó las manos por la cara. Fui un idiota. Miré a mi hijo durante unos segundos. La decepción seguía presente. Pero, por primera vez, también vi arrepentimiento. Álvaro cerró el portátil. La venta quedará anulada. Con esta evidencia, nadie podrá hacer valer este contrato. Ignacio no intentó escapar. Sabía que había perdido. Antes de abandonar el granero, miré la caja fuerte por última vez. Mi padre nunca escondió oro. Ocultó la verdad. Y fue esta verdad la que salvó nuestra granja familiar. Ese día comprendí que el mayor legado que me dejó mi padre no era la tierra.
Fue el coraje de protegerla, incluso cuando nadie más creía que valiera la pena. Al cerrar la puerta del viejo granero, tuve la sensación de que por fin podía descansar en paz, porque el secreto que había guardado durante tantos años había cumplido su cometido.